Bueno, pues esta materia es una de las en las que existe mayor repertorio de tópicos, de falsedades, de desconocimiento y en las que ustedes quieren negar y ocultar la realidad constantemente, y lo que hay que hacer es, bueno, pues dejar de jugar a realidades paralelas, a mundos de Narnia, y explicar y defender la realidad y el derecho y los derechos. En primer lugar, Vox no está en contra de la inmigración en sí misma, en absoluto. La inmigración es un factor humano, como tantos otros, muchas veces traumático, además. Vox apuesta por una inmigración legal, ordenada. Ya ven ustedes la cosa tan rara y tan extrema que es que se cumpla la ley, cosa que para algunos, lo hemos explicado muchas veces, pues supone algo extrañísimo o incluso intolerable. Esa inmigración legal, ordenada, regulada, es la que es humana, es la que es compatible con la dignidad humana, es la que es segura, es la que es sostenible, es la que puede ofrecer un horizonte vital verdadero a quien viene a otro país y que forma parte además de todo un sistema que defendemos con otros elementos como la cooperación a los países en desarrollo, con los países que cumplan sus compromisos internacionales en esta materia, es decir, contribuir en origen a que no haya que emigrar, salvo el asilo político, el régimen de los refugiados, que siempre ha existido, existe y que no tiene nada que ver con promover, incentivar esta inmigración desbordada e ilegal, con otros elementos como la contratación en origen, etcétera. Sin embargo, la inmigración desbordada, ilegal, que algunos están promoviendo hace tiempo y que tienen las consecuencias, de hecho, que se están describiendo, es una trampa mortal para quienes se les empuja a jugarse la vida en el mar, que ven hipotecada y chantajeada en muchos casos su vida, su dinero, su dignidad. Eso sí que es inhumano, Eso sí que es inhumano, promover el tráfico ilegal de personas, que nada tiene que ver con el humanitarismo, nada tiene que ver con el régimen de asilo, de refugiados, nada tiene que ver con la libertad ni con la dignidad de las personas, y que además produce un efecto llamada que pone cada vez en peor situación, en progresión geométrica, a quienes vienen en esas condiciones a otros países. Lo que defendemos nosotros protege a todos los elementos entonces en juego, protege a los ciudadanos de los países de destino, aquí a los españoles y a sus derechos, protege a los inmigrantes legales, los que cumplen la ley, los que respetan los derechos, no discriminándolos. Ellos han cumplido todos los requisitos, han hecho la cola y son los primeros interesados en que se protejan sus derechos, su seguridad personal, laboral, y que no se les dé mal nombre. Y además también protege a los inmigrantes ilegales, a su vida frente a la muerte, a su dignidad, su posible subsistencia digna, un empleo estable, digno, como estamos explicando. Y esto lo defiende en este estado y con esta claridad solo Vox a día de hoy. Otros lo defendieron en su tiempo y a partir de determinados momentos o se arrugaron o, de hecho, hicieron regularizaciones masivas, como hizo el Partido Popular. Y desde el Partido Popular hasta los separatistas, y que esos no son nada racistas, esos no son nada xenófobos, los separatistas, los que mataban hasta hace nada y que hemos padecido muchos en Navarra, en el País Vasco, los que siguen acosando con un terrorismo de baja intensidad, por ejemplo, a niños de 6 años por intentar estudiar en su idioma, en su país, en Cataluña, esos también defienden lo que están ustedes defendiendo. Pero fíjense, la verdad es que se está terminando reconociendo, por ejemplo en Europa ya, en muchos sitios que fueron los primeros países que promovieron o permitieron o que se dejaron llevar por este fenómeno y que callaron ante este proceso, Suecia, Dinamarca, Francia, están comprobando absolutamente y reconociendo el fracaso radical estrepitoso de estas políticas. Y se han dado cuenta que claro que importa que quienes vengan a tu país lo hagan respetando los derechos del Estado de Derecho, los principios y valores que inspiran ese ordenamiento, es decir, la vida, la dignidad, la igualdad, la integridad física, la libertad sexual, que son fundamento de nuestra Constitución y de nuestra cultura. Y que hay muchos casos en que hay personas que no tienen la voluntad de respetar y de integrarse en ellos, y que tienen actuaciones radicalmente contrarias a nuestro sistema de derechos y libertades. Hay países donde la mujer, señor Envalle, usted lo conocerá, no sé si está, y si no está, pues luego se lo cuentan, pero en los que se le considera a la mujer, esto es un hecho, no es una valoración. ¿Existe la lapidación? ¿Sí o no? ¿Existe? Bueno, pues se lo explico a ustedes.
Son países que son exquisitos en materia de género, enfoque de género, decía antes Más Madrid. Hay países donde existe la lapidación, el matrimonio forzoso, y se están haciendo en algunos sitios de Europa donde se han formado sociedades paralelas, donde no existe, ¿sí o no? Sí o no, enfoque de género. La ablación genital, por ejemplo, ¿existe o no existe? ¿Los matrimonios y los embarazos forzados? Vale. ¿Qué tiene que ver? Pues que hay barrios de Europa donde no solo se sientan en las terrazas solo los hombres, sino que se castiga, se aplican estas costumbres, estas normas incluso, estas normas. Entonces ustedes tienen el arrojo o la caradura de hablarnos aquí de heteropatriarcado y de que los españoles son muy heteropatriarcales y muy machistas, y sin embargo permiten y promocionan que algunas personas que no respetan la integridad sexual, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Cuando te golpean, cuando te violan, sí, o cuando consideran que tu libertad sexual vale lo que un trapo, entonces sí tiene muchísimo que ver. Cuando se normaliza la violencia sexual, sí, tiene muchísimo que ver. O cuando, claro, ustedes esto no lo entienden, enfoque de género, me decían, claro, nos decían, cuando no condenan, se niegan de forma miserable a aplaudir o a condenar que una niña sea abusada sexualmente, y ustedes y sus compañeros políticos lo amparan y lo esconden, claro que sí. ¿Y esta iniciativa qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Pues no solo que no haya inmigración ilegal, sino incrementarla y fomentarla. Y generar más conflicto, que es lo que les gusta al fin y al cabo. Ustedes se lo quieren poner siempre muy fácil a las mafias que trafican con seres humanos, a quienes tienen intereses espúreos, económicos y políticos para promover y permitir este tráfico de personas. Ese mercantilismo y esas multinacionales de las que ustedes hablaban, y a quienes no respetan el derecho de los demás. Y sin embargo le hacen la vida imposible a los padres que no pegan ojo hasta que sus hijas llegan a casa, a las abuelas a las que les roban a golpes, sí, a los que tienen que encerrarse en sus casas, a los autónomos y pequeños comercios que pagan religiosamente sus impuestos. Gracias. Y las tasas están fritos a ellos y tienen una competencia desleal de gente que no los paga. Ha acabado su tiempo. Muchas gracias. Portavoz de Más Madrid, que me ha leído una réplica escrita para volver a hablar de los apellidos, y los apellidos está ya. Cambien, por favor, el argumento, porque lo utilizan todas las semanas. Ya sé que son muy largos, pero si no trabajo, no como. Entonces, el tema de los apellidos ya, la verdad es que cansa un poco. No ha rebatido nada de lo que le he dicho. Y el argumento de que es que no hay seres humanos ilegales, mire, el crimen es el crimen. Entonces, ustedes hablan de criminalizar el crimen. Quien incumple las leyes, incumple las leyes. Un violador, un agresor o una secuestradora no son ilegales, ¿o cómo? Pues sí, mire, sí son ilegales porque señoría, silencio, por favor. Incumplen la ley. A partir de ahí, señor Envalle, con todo el respeto del mundo, se lo dije la semana pasada, mire, usted está en España y España le ha acogido. Mire, España es un país... Respeto. Silencio, por favor. Respeto. Decir barbaridades es gritar cuando otro está hablando y no respetar el derecho de palabra, la libertad de los demás, la discrepancia libre. Eso es lo que no es... Entonces, mire, yo le voy a explicar una serie de cosas con todo el respeto, se las iba a explicar. Mire, España, el país en el que usted está, y además dice que cotiza, pues muy bien, porque es que hay que cotizar. Cuando uno trabaja hay que cotizar. No es ninguna heroicidad, se llama cumplir la ley. Vale, pues ese país es el creador de la doctrina de los derechos humanos. En la historia del universo, autores españoles, cristianos, crearon la doctrina, el derecho de gentes, el derecho internacional, Silencio. El derecho a respetar a toda persona al margen de cualquier condición. Por eso nosotros condenamos cualquier acto de violencia y no distinguimos de forma miserable como ustedes quién lo comete o quién lo padece, porque sabemos lo que es la dignidad de la persona, que es el fundamento de todos los derechos de la persona, de los derechos humanos. Mire, España ha ofrecido al mundo eso, ha ofrecido al mundo la obra de mayor hermanamiento que haya llevado a cabo un pueblo en la historia universal, por ejemplo, también. Por tanto, si usted es español, respete a su país y conozca su historia. Conozca su historia. Y mire, España es parte fundamental y constitutiva de la civilización occidental cristiana, que respeta a la persona, que respeta su dignidad, que respeta sus derechos, sin distinguirlo, y que no se basa en el odio. En el odio se basa el comunismo, que era un régimen que levantaba muros y acribillaba a tiros. No, esto es lo que ustedes defienden, que son del Partido Comunista de España, no pasa nada, pero acribillaba a tiros a quien intentaba salir de esos países y de ese régimen. Vale, por tanto, sin embargo, esta civilización occidental cristiana, miren, se basa en el derecho romano, se basa en la filosofía griega y se basa en la espiritualidad cristiana. No distorsionen,
respeten. Nosotros respetamos a todo el mundo y pedimos una cosa tan extremista, tan extraña, como que se respete la ley, que es la forma mejor de dar un horizonte vital a todas las personas y no utilizar el tráfico de personas de forma miserable y de forma inhumana. Muchas gracias.